y se carga y uno simplemente controla la identidad. No sabemos, ¿sí? No sabemos. Lo cual creo que es bueno para que volvamos a sentirnos que formamos parte de una institución y no de una pantalla. Es bueno volver a ustedes que por ahí hicieron el quinto año secundario, se perdieron viajes de egresados, fiestas de egresados, buzos de egresados y todas las cosas, bueno, que aparezcan las fiestas de ingresantes a la facultad, ¿sí? Y ese tipo de cosas que se van a inventar, ¿sí? Egresado del ciclo básico, un buzo que diga egresado ciclo básico 2021 y no sé qué cosa, ¿sí? Entonces, vayan preparándose, ¿sí? Vean que hay salida, vamos a volver a una nueva normalidad o una, como dice una amiga mía, a una vieja anormalidad, ¿sí? Veremos qué pasa, ¿sí? Todavía no sabemos, ¿sí? Cuántas fobias, cuántos vicios, cuántas manías nos va a quedar pandémicas, ¿sí? No sabemos, ¿sí? Seguramente cuando la gente se acerca todavía vamos a estar un poco, ¿sí? Fóbicos, ¿sí? Después volveremos a los abrazos y a todas las cosas y a las juntadas y a compartir mates y esas cosas tan nuestras. Pero mientras tanto, repito, los que van llegando, llegó mi vecino, ¿sí? Hola Cristian, vamos a volver a la presencialidad en los finales, ¿sí? Así que buenísimo, ¿sí? Perdón. Sí. No escuché la primera parte. ¿Vamos a tener clases presenciales o solo finales? Por ahora, en octubre dicen que van a abrir, hola Cristian, van a abrir la posibilidad de que tengamos encuentros presenciales en las sedes. No en cualquier sede, ¿por qué? Porque aquellos que cursan en Ciudad Universitaria, el subsuelo de Ciudad Universitaria es una catacumba. Hay una ventanita de 10 centímetros por 1 metro, ¿sí? Que no se abre, entonces no es el mejor lugar, con aulas que son unos fideos largos para 120 alumnos. Eso no sirve para COVID. Pero Paternal sí, Paternal tiene unos patios, tiene galerías, tiene ventanas que se pueden abrir, ¿sí? Yo vi videos que están abriendo ventanas y agregando cosas, entonces puede ocurrir que, no sé, en octubre, digamos, tal día un encuentro en Paternal, ¿sí? Esto tiene que ser con pedir turno, todavía falta mucho, ¿sí? Ya el gremio chilló porque dice, si tenemos que seguir la virtualidad y lo presencial nos volvemos locos. Bueno, veremos, porque además en la presencialidad, como ustedes ven, tengo 2 cursos juntos ahora. Si estuviera en la presencialidad, tendría un curso después de otro, ¿sí? Entonces no voy a meter a 120 alumnos en un aula de 60, ¿sí? Porque no entran. Pero sí se puede hacer que los que quieran ir un día, digamos, un sábado, encontrarnos en Paternal a la mañana, ¿sí? Y caminamos y recorremos y vemos y nos saludamos y alguien dice, ay, yo te hacía alto, yo te hacía petizo, yo te hacía así, yo te hacía así, ¿sí? Ese tipo de cosas que aparece en la pandemia, ¿sí? Entonces, todavía clases presenciales no va a haber. Lo que sí se dice, repito, esto es no un rumor, sino una directiva que está sujeta a qué pase con la variante Delta, ¿sí? Es que los exámenes van a ser presenciales. Entonces, esto va a ser del 29 al 18 de diciembre. ¿Hay alguien que está en el interior o está fuera del país? Luciana, ¿dónde estás? Santa Cruz. Bueno,
Por ahí, ahora están muy caros los pasajes, podés venir en febrero a ver las fechas de examen y rendir 2 materias, algo así, quedarte para ya cursar, ¿sí? Yo en el otro curso que tengo a la mañana, tengo gente que está en Estados Unidos, Colombia y Brasil, ¿sí? Cursando el ciclo básico de la UBA. Bueno, todo es factible, bueno, todo puede pasar. Pero en principio tienen 3 fechas para rendir los finales, mientras queden regular. La fecha de diciembre, la fecha de febrero y la fecha de julio. ¿Sí? No rinden una, le quedan 2, ¿sí? Bueno, entonces, verán ustedes si viajan, si no viajan, si tienen que rendir varios finales, se quedan, si se alojan en la casa de algún familiar amigo, ¿sí? Para no gastar tanta plata, y después verán qué hacen, porque tampoco es cuestión de pasar la fiesta solo, ¿sí? Luciana, no sería lo ideal. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Quedó claro esto? Se agendan, ¿sí? Presencialidad final. Entonces, meta en octubre, tal vez, quizá, si nos abren la posibilidad de pedir un encuentro, encontrarnos un día en Paternal y dar una vuelta. Quizá no a la noche, porque también la gente ahora está con otro tipo de rutinas, ¿sí? Pero por ahí un día sábado, ¿sí? Al mediodía, no sé, veamos. Dejo esto abierto, ¿sí? Como para que después lo veamos. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Hoy vamos a ver, ¿sí? Ya está abierta el foro, ¿sí? Está abierto, este viernes tienen otra evaluación, como siempre, y vamos a ver la unidad del texto que se llama Los métodos y la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartir. Bueno, espero que llegue alguien. Voy a compartir, entonces, a quien se sumó recién, le recuerdo que novedades, parece que los finales van a ser presenciales. Bueno, después se comunican entre ustedes por el WhatsApp y hagan catarsis. ¡Ay, ¿ahora qué hago? Sí, bueno, eso lo ven ustedes. Bueno, vamos a ver los métodos y la ciencia, ¿sí? ¿Alguien me puso algo? Bueno, bien. Acá tenemos nuevamente otra unidad, ¿sí? Entonces, ¿con qué fines se usa la ciencia? ¿Por qué apareció la ciencia? Como diría Pinky, cerebro para controlar y dominar la naturaleza, pero también para satisfacer la curiosidad. Ante un problema, la ciencia fáctica produce herramientas para explicar, predecir y modificar la realidad. En el texto tienen el caso de, que ya lo contamos, que en Egipto, ¿sí? Marcaban con mojones, ¿sí? Los terrenos, cada año el Nilo desbordaba y le proporcionaba fertilidad al suelo, pero borraban los mojones, había que volver a medir, ¿sí? Porque a partir de eso cobraban los impuestos, ¿sí? Entonces, esto implicó un desarrollo de la geometría. Después vimos también cómo se usó la astronomía para la navegación o cómo los problemas ligados, por ejemplo, a cuánto sube el agua, ¿sí? Cuando se la bombea, ¿sí? Para extraerla, motivó a Torricelli a investigar. Entonces, esto es tanto un fin práctico como una curiosidad. ¿Por qué 10 metros? ¿Por qué no más o por qué no menos? ¿Cuál es la explicación? ¿Sí? Entonces, la ciencia está motivada por un problema, la investigación científica. Bien, seguimos. Entonces, nuestro interés en esta materia no es estudiar ciencia, es decir, estudiar cuál es la respuesta que dan los científicos a problemas como los recién mencionados. Nuestro interés es analizar cómo llegan y por qué aceptan o rechazan estas respuestas. Nuestra reflexión es acerca de la manera como desarrolla la ciencia y cómo es que los científicos
resuelven los problemas que abordan, bajo qué condiciones se aceptan sus propuestas, ¿sí? Cómo se presentan sus productos, qué métodos emplean los científicos, si es que emplean alguno, cómo intervienen la creatividad, el ingenio, y además cuestiones asociadas con la forma en que los científicos desarrollan su actividad. Para decirlo de manera sencilla, mientras que la ciencia estudia aspectos de la realidad, la filosofía e historia de la ciencia estudian cómo los científicos hacen esto. Encontramos que hay una filosofía de la ciencia, que es la materia que vamos a desarrollar, hay una historia de la ciencia, hay una sociología de la ciencia, se les llama habitualmente metaciencias, disciplinas que estudian la ciencia, ¿sí? Entonces, la idea es cómo, ¿sí? Investigar cómo es que hacen los científicos. Bien, continuamos. Entonces, una primera respuesta es decir, ciencia es lo que hacen los científicos. ¿Y qué es lo que hacen los científicos? Ciencia. Esto nos lleva a un círculo vicioso, ¿sí? Porque ¿quiénes son científicos? Los que hacen ciencia. ¿Y qué hacen los científicos? Ciencia. Entonces no nos aclara demasiado. Pero cuando se habla de demarcación, es buscar un límite entre lo que es científico y lo que no es científico. Establecer un criterio. Por ejemplo, ya hemos visto que hay una diferencia entre astrología y astronomía. Los antiguos babilónicos hacían una serie de mapas estelares con fines astrológicos. Estos mapas luego sirvieron a la ciencia astronomía, pero no es lo mismo astrología que astronomía, no usan el mismo método. Nosotros hemos visto algún video de Carl Sagan. Carl Sagan considera que la astrología es una pseudociencia y dice que interviene más en el destino de un bebé, ¿sí? La panza del obstetra que la masa de la luna, Júpiter o Saturno. O sea, las decisiones que toma el obstetra cuando alguien nace son más importantes para el bebé que la masa de Júpiter, ¿sí? Un médico que hace una mala maniobra puede provocar una luxación de cadera o puede provocar una parálisis cerebral o algún tipo de complicación futura, mucho más que cualquier movimiento planetario, ¿sí? A ver, ¿podría ocurrir que del mismo modo que alguien dijera que el sonda afecta el humor de las personas, las manchas solares o los ciclos de la luna afectan a las personas? Sí, pero no hay ninguna investigación empírica hasta ahora, ¿sí? Entonces, la astrología no es ciencia, a menos hasta ahora, ¿sí? No ha hecho nada para plantear una conectividad entre estos hechos. Bueno, y pareciera que no hay ningún tipo de teoría que lo sostiene. Podría, digamos, dejamos abierto esto en el futuro. Bien, seguimos. Bueno, ahí salté. Vamos a ver dos contextos de la ciencia. Uno es el contexto de descubrimiento. ¿Cómo se le ocurre a alguien una hipótesis? ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo inventamos hipótesis? Y otro es cómo se las pone a prueba. Y hay un tercer contexto que habla Klimovsky, que es un epistemólogo argentino, que es el contexto de aplicación, cómo se usa la ciencia. Eso lo vamos a dejar de lado, pero lo dejo planteado. Yo siempre contaba esta anécdota, pero era válida para la presencialidad. La voy a contar como si estuviéramos en un aula presencial. Yo decía que, por ejemplo, tomaba un examen y los que estaban más cerca del pizarrón, más cerca mío, se sacaban mejores notas que los que estaban al fondo. Como yo no creía que los que estaban al fondo eran los lieros, los que están distraídos, y los que están adelante son los tragas, a la siguiente fecha de examen daba vuelta el curso y mandaba atrás los que estaban adelante y adelante los que estaban atrás. Y ocurría el mismo fenómeno. Los que estaban delante aprobaban el examen, los de atrás no. Como tampoco creo que existe el fenómeno de ósmosis, ¿vieron? Hay gente que se sienta al lado del que sabe porque a ver si se me pega el conocimiento. Se nos pueden pegar los piojos, pero el conocimiento no, lamentablemente, sería genial, ¿no? ¿Sí?
O hay gente que cree que si pongo el libro debajo de la almohada, ¿sí? Esto se evapora y el conocimiento me llega. Tampoco, a lo sumo me va a doler la nuca si el libro es grueso. Bueno, el tema es que yo planteaba una hipótesis, que era la tiza. Yo en el mundo presencial escribo mucho en el pizarrón, ¿sí? Pizarrón que es en paternal de tiza, no de marcador. Y digo, ¿será que aspirar tiza aumenta la actividad cerebral? ¿Es estimulante de las conexiones neuronales y todo lo demás? Esto es pura fantasía. Digo esto para que nadie lo vea mascando una tiza la próxima semana, ¿no? Entonces, esto es, llegué a esta conclusión por el azar, por casualidad, contexto de descubrimiento. Le comento esto a un grupo de amigos que son biólogos, bioquímicos, y se ponen a explorar y descubren sí que la tiza tiene no sé qué minerales que cuando uno los aspira generan no sé qué conexiones neuronales. ¿Sí? Esto sería validación, justificación. Y después aparecen caramelos de tiza, chicles de tiza, bebidas con vitamina A, D y tiza, ¿sí? Suplementos dietarios antes del examen, hierro, vitamina A, D, C, no sé qué, y tiza, ¿vieron? ¿Sí? Ideal antes de un examen. Bueno, esto sería el contexto de aplicación. Mira, vamos a entrar un poquito a ver cómo es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Entonces vamos a ver algunos casos que estuvimos viendo, ¿sí? Lo vamos a recordar. ¿Qué significa? ¿Cómo ir del problema a la teoría? Formular un problema es el primer paso de la actividad científica. Algo que requiera de una explicación o que nos lleve a desarrollar alguna herramienta cognitiva para que podamos comprender el fenómeno. Un problema es una situación anómala, ¿sí? Es algo que nos inquieta, que quiebra nuestras expectativas. Debería ser así y no es como suponíamos. A partir de un problema, formulamos una hipótesis. Una hipótesis es un intento de explicación de un problema. Una hipótesis es un enunciado que expresa una proposición. Como tal, es susceptible de ser verdadero o falso. Y una teoría será de aquí en más un conjunto de hipótesis. Entonces, tengo un problema y voy a formular una hipótesis. Tomen cualquier niño de 3 años en adelante, la edad de los por qué. Ese niño de la edad de por qué está formulando problemas. Y vean cómo además estipula sus propias hipótesis. ¿Sí? Yo recuerdo un niño, un primo mío, ¿sí? Que se puso a mirar una antena de radioaficionado. Y en su casa tenía una antena, ¿sí? para satelital con alguna cosa más y veía que había pajaritos. Entonces miró la antena del vecino y dijo, ¿qué flor de pájaros se deben posar en esta antena? Porque para él la antena era una percha para pájaros, ¿sí? Entonces, si en la antena de él había pájaros chiquitos, no sé, habría cóndores en la antena del vecino, ¿sí? Bueno, entonces, ante un problema, el tamaño de la antena, él formuló una hipótesis, ¿sí? Debe ser para pájaros muy grandes. Y así vemos constantemente cómo los niños formulan sus problemas, preguntan y luego concluyen con alguna hipótesis, como algún descubrimiento, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver un caso del problema de la teoría. Por ejemplo, en una época para Galileo, estos dos problemas, ¿por qué una aguja, una lámina metálica como una hojita de afeitar, flota en el agua? Para Galileo era un mismo problema de flotación. Ahora sabemos que es un problema de tensión superficial y no un problema de flotación. ¿Por qué? Porque sabemos que por ejemplo, la hojita de afeitar es metálica y el metal es mucho más pesado que el agua y debería hundirse. Si en vez de ponerla así, la pongo así vertical, ¿sí? Se va para abajo, ¿sí? Es un tema de tensión superficial. Bien,
Entonces todavía no estaba clara cuál era la explicación y estos problemas estaban un poco confundidos. Lo mismo ocurre si uno habla de medicina. En una época se confundían enfermedades que ahora diríamos autoinmunes, infecciosas, con procesos, por ejemplo, cancerígenos. ¿Sí? Diferentes tipos de enfermedades se pensaban que todas se debían a agentes patógenos, ¿sí? Y que se podían contagiar. Una persona que tiene cáncer o una persona que tiene artritis reumatoidea no contagia su enfermedad. Es alguien que tiene coronavirus sí puede contagiar, ¿sí? Bien. Ni hablemos de la viruela, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver dos hipótesis. Bueno, ¿todo quedó claro? Una primera hipótesis es todo cuerpo más liviano que el agua sube a la superficie al ser sumergido completamente en ella. Acá tengo un corcho y tengo una pesa. Yo sé que el corcho flota y la pesa se hunde. Otra forma de explicarlo es con otra hipótesis. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso de la cantidad de fluido que desaloja. Bien, son dos hipótesis para dar cuenta del mismo problema. Pero antes de eso voy a explicar algunas cuestiones. Entonces, vamos a hablar de objetos y términos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es, por ejemplo, esto de acá que es una virome. Un objeto es el alcohol en gel, ¿sí? Bien. Un término es una palabra. Vuelvo al caso de la virome. Yo digo, voy a tirar la virome. Presten atención. ¿Cayó? ¿La vieron? Bueno, entonces, acá voy a hablar de virome y voy a hablar de fuerza de la gravedad. Hay dos fenómenos reales, la virome y la fuerza de la gravedad. El objeto o entidad virome es una entidad observacional, podemos ver la virome. En vez, el objeto gravedad, que también es real, porque si no estaríamos todos flotando, ¿sí? Es un objeto o entidad teórica. No podemos verlo. En todo caso, vemos sus consecuencias, ¿sí? Y acá aparece una segunda cuestión, los términos. Los términos son palabras. Voy a usar la palabra virome para referirme al objeto virome. Voy a usar la palabra gravedad para referirme al objeto gravedad. Entonces, acá me detengo un segundo. Lo que se ve o no se ve son los objetos, las entidades. Porque si yo escribo en este pizarrón imaginario de tiza que tenían antes la palabra virome y la palabra gravedad, ambas se ven esas palabras. Lo que no veo es el objeto gravedad. ¿Sí? Entonces, el término empírico u observacional hace referencia a un objeto empírico u observacional. El término teórico hace referencia a este objeto teórico. ¿Sí? Los términos son palabras, los objetos son cosas o procesos. ¿Qué ventaja tienen los términos? A ver, que yo puedo decir elefante y no hace falta que tenga un objeto elefante acá. Sería medio incómodo tener un elefante en mi casa, ¿sí? Seguramente esté prohibido tener animales salvajes en el domicilio. Bueno, entonces es posible observar los cuerpos de corcho, sus volúmenes, su hundimiento o su ascenso. Son entidades observables o observacionales. Mientras que el empuje que recibe el tapón en el agua no lo es. A este tipo de entidades se las suele llamar entidades teóricas para distinguirlas de las entidades observables. Por extensión, a los términos que nombran entidades teóricas los llamamos términos teóricos. Y los que nombran entidades observables los llamamos términos observacionales. ¿Quedó claro esto, la diferencia entre un término y un objeto? Bien. Entre un término teórico y un término empírico, ¿quedó claro? Un término observacional. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos.
Vamos a hablar de dos tipos de enunciados. Universales se refieren a la totalidad de los miembros de una clase. Todos los perros ladran. Singulares se refieren a un único individuo. Este perro es negro. ¿Sí? Entonces encontramos que hay enunciados universales y enunciados singulares. A partir de esto puedo hacer esta clasificación. Voy a hablar viendo el tipo de términos que tiene y si hablamos de entidades universales o singulares. Entonces, si tienen términos empíricos, son afirmaciones empíricas, que pueden ser singulares o universales. Este perro ladra o todos los perros ladran. Contienen al menos un término teórico. Por ejemplo, afirmación teórica singular. Este átomo tiene un solo electrón. Y universal, todos los átomos tienen electrones. El término electrón y átomo son términos teóricos. El término perro y la acción de ladrar son términos observacionales. ¿Sí? Entonces, encontramos enunciados singulares o universales, enunciados empíricos o teóricos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna duda con esto? Sí, ¿cómo es los universales? No llegué a entender. Universales, digo todos. Todos los perros ladran, sería una afirmación empírica universal, o todos los átomos tienen electrones, sería una afirmación teórica universal. Está bien, perfecto. Más bien es como plural, ¿no? Tipo, claro, todos. ¿Sí? También podría decir, ningún gato es perro, también es universal. ¿Sí? Porque significa que todos los gatos no son perros. Pero es un tema de complicarnos un poco la vida. ¿Sí? Pero vamos, entonces vemos singulares y universales. ¿Qué ventaja tienen las afirmaciones singulares? Si yo digo que este perro es negro, ¿qué puede ocurrir? Que yo pueda saber si es verdad o falsedad. Si tengo un perro, lo miro y es negro, esto es verdadero o falso. En vez si yo digo que todos los perros ladran, ya estoy en un problema. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todos los perros que hubo y que habrá. ¿Sí? Ahí hay un gato que está, ¿sí? No sé, María Andreina tiene un gato que está participando de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo digo que todos los perros ladran, no solamente me refiero a todos los perros que hay en mi casa, digo todos los perros que hubo y que habrá en el universo. Y ya tiene sus dificultades establecer la verdad o falsedad de este enunciado. ¿Sí? ¿Se entendió esto? En vez cuando digo este perro ladra, pareciera que no hay dificultad en establecer su verdad. Bueno, seguimos. Vamos a entrar al problema de descubrimiento. ¿Cómo surgen las hipótesis? ¿Cómo se nos ocurren las hipótesis? Vamos de un problema a una hipótesis y hablamos de descubrimiento. Vuelvo al ejemplo anterior. Todo cuerpo más liviano que el agua sube a la superficie al ser sumergido completamente en ella. Vamos a ver esta hipótesis, la hipótesis 1, ¿sí? Y vamos a plantear un método de descubrimiento, ¿sí? ¿Cuál es este método? Un método inductivo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, decimos, el corcho es más liviano que el agua y este cuerpo de corcho sube en el agua. La madera es más liviana que el agua y este cuerpo de madera sube en el agua. El telgopor es más liviano que el agua. El telgopor es un nombre que, si leyeron el texto, es una marca, ¿sí? Muy conocida, pero en realidad se llama poliestireno expandido, un tipo de plástico expandido. Los plásticos expandidos son muy livianos. El telgopor es más liviano que el agua y este cuerpo de telgopor sube en el agua. La goma es más liviana que el agua y este cuerpo de goma sube en el agua. De todas estas afirmaciones que son enunciados de observación, que yo puedo saber que son verdaderas porque lo he probado, ¿qué puedo concluir? Inductivamente, que es probable que todo cuerpo más liviano que el agua suba a la superficie al ser sumergido completamente en ella.
¿Sí? A ver. Profe, Sí. leyendo el texto sobre lo del método inductivo, dice que es como que sostiene la acumulación de observaciones regulares. Sí. Que permite generalizar, o sea, que de los datos de las leyes empíricas se pasa a las generalizaciones universales. Todavía no usa la palabra leyes. Todavía no llegamos a la palabra ley. Enunciados de observación generalizamos. ¿Sí? Entonces yo digo, esto es un perro y ladra, esto es un perro y ladra, aquello es un perro y ladra, ¿qué puedo concluir? Que todos los perros ladran. ¿Sí? Esto es un cuerpo y cae, esto es un cuerpo y cae, esto es un cuerpo y cae, ¿qué puedo concluir? Que todos los cuerpos caen. ¿Sí? Es un tipo de procedimiento de qué forma inductivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué es inductivo? Porque partimos de enunciados singulares y generalizamos. Ven que la conclusión dice todo, ¿sí? Bien. Sigo. Entonces, ¿cómo sería el esquema? De una afirmación o de varias afirmaciones empíricas singulares, que son enunciados de observación, por inducción paso a afirmaciones empíricas universales, que es la hipótesis. A ver, estoy yendo de abajo arriba. Este perro ladra, este perro ladra, este perro ladra, y llego a la hipótesis, todos los perros ladran. ¿No sería al revés, profe, en realidad? Acá puse el camino lo puse al revés yo. Claro. Lo puse de abajo para arriba porque me interesa esto, porque después lo voy a explicar. Ok. ¿Sí? Lo voy a explicar la clase que viene porque lo voy a retomar. Porque estamos de los enunciados más básicos, que son los enunciados de observación, y voy hacia arriba. ¿Sí? Voy de los enunciados más básicos a arriba. ¿Sí? Bien. Sigo. Entonces, método inductivo. Lo único que podría obtenerse por el método inductivo son enunciados generales que contengan solo términos observacionales. A los enunciados de este tipo los llamamos leyes empíricas. Acá aparecen las leyes. Como primera aproximación podemos decir que las hipótesis son enunciados que expresan conjeturas, mientras que las leyes son hipótesis con algún grado de aval empírico. A ver, traduzco esto al castellano. ¿Qué es una ley empírica? Es un enunciado empírico universal, que tiene algún tipo de aval, que tiene algún tipo de apoyo. A ver, si yo digo que todos los metales se dilatan con el calor, es una ley empírica. Si digo que todos los cuerpos caen, es una ley empírica. Pero si yo digo que todos los que se llaman Lorena usan anteojos, ¿sí? No es una ley empírica. ¿Se entiende esto? Entonces, una ley empírica es un enunciado que expresa una hipótesis que tiene algún tipo de aval, algún tipo de apoyo. Bien, continuamos. Vamos a ver el segundo tipo de hipótesis. El segundo tipo de hipótesis era todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso de la cantidad de fluido que desaloja. En la hipótesis 1 estaba todo expresado con términos empíricos, pero en esta hipótesis 2 aparece un término teórico, algo que no veo, que es el empuje de abajo hacia arriba. No veo el empuje, ¿sí? Y vamos a recurrir para explicarlo a la experiencia de Mendel, ¿sí? Recordemos cómo eran las experiencias de Mendel, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de dos conceptos que Mendel no tiene del todo desarrollado, pero lo insinúa.
un término es el genotipo. ¿Qué genotipo? Es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Todos tenemos genotipo. El genotipo se transmite de generación en generación. Por otro lado tenemos el fenotipo. El fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. O sea, el genotipo, la información genética, ¿sí?, sostiene qué tipo de color de ojos tengo, etcétera, etcétera. Y el fenotipo lo manifiesta. ¿Sí? Bien. Entonces, recordemos cómo era la experiencia de Mendel. Tenían semillas de un rasgo de variedad pura, por ejemplo, lisas y rugosas, las cruzaba y en la primera generación todas eran lisas. Pero en la segunda, el 75% eran lisas y un 25% eran rugosas. O sea, un 25% heredaba un rasgo de las abuelas, de las semillas abuelas. Entonces, este rasgo se heredaba de manera invisible. ¿Sí? ¿Cómo aparece ese rasgo? Entonces, Mendel hablaba de que hay algo oculto, alguna información oculta en las semillas que se transmite de generación en generación. Y eso lo llamamos genotipo. Por ejemplo, alguien tiene un bisabuelo pelirrojo y de golpe tiene un hijo pelirrojo. ¿Sí? Ese rasgo era recesivo y en un momento, ¿sí?, aparece. Bien. Si suponemos que tiene que haber algún elemento que recibe las semillas hijas de sus padres que determinan los rasgos heredados, tenemos que suponer que hay algo que no se manifiesta en las semillas de primera generación, pero que proviene de sus padres que luego trasladan a las semillas de segunda generación, donde vuelven a aparecer la variedad rugosa en algunas de ellas. Eso que las semillas padres heredan a las hijas no es algo que observemos, es algo que está oculto, manifiesto, el genotipo. Debemos postular la existencia de una entidad teórica que dé cuenta de la herencia. Eso hizo Mendel y quienes lo siguieron proponiendo entidades que pueden ser mencionadas con diferentes nombres y que son las antecesoras de lo que actualmente llamamos genes. ¿Sí? Entonces, hablamos de que la información se hereda a través de algo que no se observa directamente. ¿Sí? Que uno diría la carga genética, está en nuestros genes. ¿Vemos los genes? ¿Sí? No. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo llegan los científicos a formular aquellas hipótesis que contienen términos teóricos como la hipótesis 2, como hablábamos del empuje, o algunas de las que forman la teoría de Mendel? La respuesta actual es que no existe un método que conduzca a formular dichos enunciados, puesto que no existe uno que lleve a postular entidades teóricas. Lo que se necesita en estos casos es la creatividad de algún o alguna científico o científica que proponga hipótesis que resuelvan el problema que se está abordando. No es más que inventiva y creatividad para llegar a la hipótesis. Se prende la lamparita. A falta de algún término mejor, diremos que lo que lleva del problema a la formación de una hipótesis determinada con términos teóricos es un salto creativo. Lo que no significa otra cosa más que a alguien se le ocurrió. A ver, vamos a ver un poquito de esto. Imaginemos que les cuento la historia de Newton, Isaac Newton, el que formuló la teoría de gravedad. Newton estaba un día muy cansado, le dolía la espalda, no sé qué, y dijo, es un día de primavera o de verano, está muy lindo afuera, me voy a sentar debajo de un manzano y dormir un rato. Voy a descansar y me tapo los ojos porque hay mucho sol, ¿sí? Así duermo. Hizo así, en realidad estaba espiando, la naturaleza se distrajo y cuando cayó una manzana, él vio el vector gravedad. ¿Así fue la cosa? Él se hacía el que dormido y espió. ¿Y vio el vector gravedad? No. No. A ver, vamos de vuelta. Tiro el abdomen. Quiero que pongan atención y vean si se ve el vector gravedad.
¿Lo vieron? No. Pongan atención, por favor. ¿Sí? ¿Vieron la flechita de gravedad? No. No. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Que a Newton se le ocurrió ¿Se congeló? Sí, no se escucha, ¿no? Se nos fue la profe. Se nos fue la profe a todos, ¿no? Okay. Sí. Pensé que era yo. Sí, yo también pensé que era yo, pero no. Fue abducida por la gravedad. Nada que ver. Hablando de la gravedad. Quedó congelada. Habría que Se fue, me parece. Sí, puede ser que se le haya caído de internet. Cristian, ¿se cayó el internet cerca de tu casa? ¿Volverá? Me estoy fijando los mails, a ver si quizás comentó algo en los foros. A ver si- Pero si se le fue el internet, dudo que pueda hacer alguna de esas cosas. Claro, ¿no? Nadie tiene el teléfono de la profe, ¿no? No. Pero Cristian le podría tocar el timbre a ver si. Estaba pensando eso, capaz que Cristian También. se puede Pero pegar. sabe dónde vive y todo. Que le golpeé la ventana. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos hasta las 10? Y si no vuelve, lo dejamos acá, porque no, yo veo que nos quedamos esperando y no vuelve nunca. No, vale, yo creo que sí. Sí vuelve. Esperemos que sí. Yo creo que tiene que volver. Ahí volvió, ahí Se me volvió. cortó internet, estaba tratando de conectarme con el celular, Dios mío. ¿Sí? Puede pasar, puede fallar. Sí, obvio. Esto no pasaba en la presencialidad. Bueno, estábamos... ¿No se iba de la clase, del aula? ¿Qué pasa? ¿No se iba del aula en la presencialidad? No, mira, ¿sí? Desaparecía. Desaparecía. Vieron, a lo sumo que alguien dijera, tengo que ir al baño urgente, ¿sí? Claro. No me pasa. La verdad, nunca me pasó, ¿sí? Afortunadamente, ¿sí? Bueno, estábamos con el método hipotético deductivo. Estábamos diciendo que ¿cómo se llama? A Newton se le había ocurrido la idea de la gravedad. Esto no significaba que vio el vector gravedad, ¿sí?
Del mismo modo que por ejemplo, a Freud no se le ocurrió la idea del inconsciente haciendo, digamos, cirugías de cráneo, autopsias, y viendo líneas de punto donde dice, ¿sí? Preconsciente, inconsciente o consciente. ¿Sí? Lorena, te veo congelada. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, lo que estamos planteando es que hay un acto creativo, hay un acto de imaginación, la famosa, ¿sí? Prenderse la lamparita y a alguien se le ocurre algo, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? La investigación científica está llena de saltos creativos. Entonces, ¿cómo es este salto creativo? Veamos. Vamos de un enunciado, de una afirmación empírica singular a una afirmación empírica universal por un salto creativo. Por ejemplo, yo veo que este perro ladra, y digo, me imagino que todos ladran. O veo que este cuerpo cae, este otro cuerpo cae, y me imagino que todos caen. Pero me puedo imaginar más, que todos caen por la gravedad, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que aparece un concepto teórico. En el método hipotético deductivo aparece en afirmaciones teóricas universales. Si yo voy al caso anterior, acá, en el método inductivo, solamente podía llegar a afirmaciones empíricas universales. Solo podía llegar a afirmar que todos los cuerpos caen. Pero cuando estoy en el método hipotético deductivo, puedo además decir que todos los cuerpos caen por la gravedad. O sea que el método hipotético deductivo me permite no solo llegar a hipótesis empíricas universales, sino a hipótesis teóricas universales. Puedo imaginar la existencia de algo no observable. Alguien puede imaginar el Big Bang, pero nadie estuvo presente cuando estalló el Big Bang. Pero puedo imaginármelo. ¿Sí? Entonces, el método de descubrimiento para el método hipotético deductivo está lleno de creatividad. No hay un método en el sentido como pasos o instrucciones para llegar a un descubrimiento. ¿De qué depende? De la imaginación, de la inteligencia, de la creatividad del científico. A ver, encontramos en este momento, en este mundo pandémico, 3 tecnologías de vacunas. Unas vacunas, las chinas, que son las que usan el método más tradicional, que es la de virus atenuado, ¿sí? En vez, hay otra generación de vacunas, como la Sputnik o la AstraZeneca, que es con un adenovirus, otro virus distinto, parecido, que entrena al sistema inmunológico para defendernos del coronavirus. Y hay una tercera tecnología, que es las vacunas de Moderna o Pfizer, que trabajan sobre las proteínas que nos defienden de las infecciones virales, ¿sí? Son 3 tipos de tecnología, ¿sí? ¿Y cómo surgieron? Por actos creativos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, el descubrimiento científico está lleno de creatividad e imaginación. Es cierto que alguien puede pensar que las vacunas tradicionales por virus atenuados, mirando el caso de Jenner, pensar, bueno, si a Jenner le fue bien, si a Sabine le fue bien, si a no sé quién le fue bien, entonces es probable que una vacuna de virus atenuado también funcione para el coronavirus, ¿sí? Pero puede haber otras tecnologías. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo se pone? Vamos a ver el segundo problema. ¿Cómo se ponen a prueba las hipótesis? Entonces, el primero era cómo descubrían. Entonces, cuando hablamos de descubrimiento, hablamos de 2 métodos, el inductivo y el hipotético deductivo. Entonces, vamos a ver cómo se pone a prueba una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación teórica universal o una afirmación empírica universal. Yo puedo decir como hipótesis, todos los cuerpos caen o todos los cuerpos caen por la gravedad.
Como hablo de infinitos cuerpos, yo no puedo poner a prueba la hipótesis directamente. Tengo que deducir de ella una consecuencia observacional. Por ejemplo, este cuerpo cae. Entonces, de afirmar que todos los cuerpos caen, o que todos los cuerpos caen por la gravedad, que sería la hipótesis y que es una premisa, voy a deducir una consecuencia observacional, que sería una afirmación empírica singular. Este cuerpo cae. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Seguimos. Voy a agregar a esto hipótesis auxiliar. Por ejemplo, hipótesis. Todos los metales se dilatan con el calor. Voy a agregar un auxiliar. El hierro es un metal. Esto le voy a llamar auxiliar 1. Se sabe por otras teorías que el hierro es un metal. Pero con esta hipótesis auxiliar sola no me alcanza. Voy a agregar más hipótesis auxiliares. Voy a agregar, por ejemplo, una auxiliar que actúa como condición inicial. A ver, fundamental. Todos los metales se dilatan con el calor. Auxiliar 1. El hierro es un metal. Auxiliar 2. Este trozo de alambre es de hierro y lo caliento. ¿Sí? Como se dan cuenta, el auxiliar 2 es una afirmación empírica singular. Dije, este trozo de alambre es de hierro y lo caliento. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. La hipótesis, todos los metales se dilatan con el calor. La auxiliar, es sabido por otras teorías que el hierro es un metal. Auxiliar 1, esa era la auxiliar 1. La auxiliar 2, este trozo de alambre es de hierro y lo caliento. Pero voy a agregar un tercer tipo de hipótesis auxiliar, que implica que no haya factores de interferencia, como por ejemplo, si estoy tirando cuerpos, que no haya, por ejemplo, un cuerpo metálico, que no haya un electroimán, que en vez de caer el cuerpo vaya para arriba, o que estoy tirando un papel, no haya una turbina que también lo tire para arriba, o que estoy probando un medicamento y que haya otra medicación que anule el efecto de ese medicamento, ¿sí? Entonces, la tercera hipótesis va a sostener que no hay factores de interferencia. Entonces, ¿cómo sería esto? Tengo una hipótesis, H, la que yo quiero probar, ¿sí? Mi hipótesis fundamental. Tengo un auxiliar 1 que viene de otras teorías, que ya está probada. No la tengo que probar, ya está probada. Tengo otra hipótesis auxiliar que son condiciones iniciales del experimento. Tengo otra hipótesis auxiliar que dice que no hay factores de interferencia. A partir de todo eso, deduzco o implico una consecuencia observacional. Acá estoy usando, ¿se acuerdan? El método de condicional asociado. Uno, todas las premisas con la conjunción, la conclusión con un condicional. La conjunción de las premisas es el antecedente, la conclusión es el consecuente. También llamamos consecuencia observacional a una predicción. Le llamamos predicción porque es un enunciado que esperamos que ocurra. A ver, si todos los metales se dilatan con el calor, y el hierro es un metal, y este trozo de alambre es de hierro y lo caliento, y no hay factores que interfieran, ¿qué tiene que ocurrir con este alambre metálico? Se tiene que dilatar. Estoy haciendo una predicción. Veamos. Todo cuerpo más liviano que el agua sube a la superficie al ser sumergido completamente. Esto es la hipótesis 1. El corcho es más liviano que el agua, la auxiliar. Se sumerge, esto sería la auxiliar general, ¿no? Se sumerge completamente este tapón que tengo en la mano, este tapón que tengo en la mano es de corcho, estos serían condiciones iniciales. Este tapón sube a la superficie, es la predicción o consecuencia observacional. Del mismo modo, todo cuerpo sumergido en el líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso de la cantidad de líquido que desaloja. Auxiliar 1. El peso de un volumen de agua igual al volumen de cualquier cuerpo de corcho es mayor que el peso del cuerpo. Porque es más pesada el agua que el corcho. Se sumerge este tapón completamente en el agua. Auxiliar 2.
Este tapón es de corcho, también es un auxiliar 2 porque es una condición inicial. Te deduzco que este tapón sube a la superficie. Ahora bien, tengo este esquema. Tengo mi hipótesis, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, deduzco la consecuencia observacional. ¿Qué voy a hacer con la consecuencia observacional, que es mi predicción? La comparo con el enunciado de dato. ¿Qué es el enunciado de dato? Es el enunciado que describe lo que ocurre en la realidad. La consecuencia observacional y el enunciado de dato, ambas son afirmaciones empíricas singulares. ¿Cuál es la diferencia? La consecuencia se deduce de las hipótesis. El enunciado de datos describe los hechos. A ver, vuelvo al ejemplo que dije yo. Todos los metales se dilatan con el calor. Auxiliar 1, el hierro es un metal. Auxiliar 2, este trozo de alambre es de hierro y lo caliento. Auxiliar 3, no hay factor de interferencia. ¿Qué deduzco? Que este trozo de alambre se dilata. Enunciado de datos. Aumentó 3 milímetros la sección del alambre. ¿Qué significa eso? Que se dilató. ¿Sí? Voy a comparar, voy a contrastar, voy a comparar el enunciado de datos con la consecuencia observacional. Si coinciden, diré que la consecuencia es verdadera. Si no coinciden, diré que es falsa. Yo dije que se iba a dilatar el alambre. Voy y mido. Aumentó 3 milímetros. Bien, se dilató. No aumentó nada. No se dilató. Es falso lo que dije. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la consecuencia observacional es un enunciado singular que se deduce de la hipótesis. El enunciado de datos es un enunciado singular que enuncia el resultado de lo observado. Los comparo. Si coincide, la consecuencia es verdadera. Si no coincide, es falsa. Ahora veremos qué pasa cuando la consecuencia sí es falsa. Si la consecuencia es falsa, voy a razonar de esta manera. Yo tengo la hipótesis fundamental, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, consecuencia observacional. No es cierto que no es cierto que se dilató el alambre. ¿Qué voy a concluir? Que no es cierta la conjunción de todas las hipótesis. La conjunción es falsa. No pueden ser verdaderas todas las hipótesis. ¿Qué significa? Que alguna debe ser falsa. ¿Cuál? No sé. Este razonamiento es válido y está bien hecho, porque es un modus tollens. A ver, vuelvo de vuelta. Si todos los metales se dilatan con el calor, y el hierro es un metal, y este trozo de alambre es de hierro y lo caliento, y no hay factores que interfieran, debe dilatarse. Si no se dilata, hay algo mal en lo que dije antes. O bien, no es cierto que todos los metales se dilatan, o bien no es cierto que el hierro es un metal, o bien no es cierto que este trozo de alambre es de hierro y lo estoy calentando, ¿sí? O bien hay algún factor de interferencia que no vi. Entonces, cuando aparece la refutación de una hipótesis, la pregunta es ¿qué hipótesis es responsable? ¿Se acuerdan el caso de Kepler y el paralaje estelar? Que algunos pensaban que el error estaba en que la Tierra no giraba alrededor del Sol, cuando el error estaba en la auxiliar, porque estaban muy cerca las estrellas, según Kepler, y en realidad estaban lejísimos, ¿sí? El error puede estar en la auxiliar. Entonces puedo tener un error en la auxiliar y tener que cambiarla, ¿sí? Pero, otro ejemplo, Ptolomeo, ¿sí? No coincidía la órbita observada con la calculada. ¿Qué hacía? Agregaba epiciclos. ¿Qué es esto? Cambiar un auxiliar diciendo que las órbitas eran circulares por órbitas con forma de epiciclos. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra posibilidad hay? Que la consecuencia resulte verdadera. Ahora bien, si la consecuencia resulta verdadera, yo no puedo verificar la hipótesis. A ver, si este trozo de alambre se dilata, no significa que todos los metales se dilatan.
Este razonamiento es una falacia, es inválido, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan el ejemplo de la falacia? Si todos los hombres son altos, Juan, que es hombre, es alto. Juan es alto, ¿esto determina que todos sean altos? No, es una falacia. Entonces, no podemos verificar la hipótesis porque el razonamiento es inválido. Y acá estamos ante un drama de consecuencias mayúsculas. Porque, ¿qué estoy diciendo? Que no se pueden verificar hipótesis. ¿Y qué significa esto? Que ninguna ciencia estoy usando hipótesis verificadas. ¿Qué significa esto? Que ustedes están dejando los mejores años de su vida, de su juventud, estudiando hipótesis no verificadas. ¿Qué puede ocurrir? Que dentro de 10 años le pregunten, ¿es verdad que cuando estudiaban creían que tal cosa? ¿Sí? ¿Es verdad que cuando estudiaban creían que con el barbijo no se contagiaban coronavirus? ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Puede pasar. ¿Sí? Hace 150 años pensaban que quemando las cosas de los enfermos de fiebre amarilla se cortaba el contagio. Le quemaban las pertenencias a las personas. En realidad, el vector del contagio no era como si lo era en la viruela. La ropa de un enfermo de viruela contagiaba, pero la fiebre amarilla era el mosquito. En todo caso, quemar las cosas, el humo por ahí espantaba a los mosquitos, pero no por quemar la ropa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero en esa época se pensaba que con quemar todas las pertenencias de un enfermo de fiebre amarilla se cortaba el vector de la enfermedad. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no podemos verificar hipótesis. ¿Y qué hacemos? Bueno, veamos qué hacemos. Si tenemos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, todos los metales se dilatan con el calor. El hierro es un metal. Este trozo de alambre lo caliento, ¿sí? Es metálico y lo caliento. No hay factor de interferencia, entonces este alambre se dilata. Supongamos que es cierto que este alambre se dilata. ¿Qué voy a decir? Que quedó corroborada la hipótesis. ¿Y qué significa? Que si bien no la puedo verificar, porque sería inválido, tengo cierta confianza para seguir usándola, porque ha sido corroborada. Entonces, imaginemos los medicamentos. Alguien prueba un medicamento, prueban dos cosas, que es eficaz y segundo, que no causa daño. Pero que no causa daño en el corto plazo. Puede ocurrir que al cabo de un tiempo se saquen de circulación medicamentos porque pueden causar daño a largo plazo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, veamos un ejemplo. En la década del 50 hubo un medicamento muy efectivo contra la ansiedad. Se llamaba talidomida. Era tan bueno que se lo recomendaban a las embarazadas para calmar la típica ansiedad del embarazo. En Estados Unidos, en la FDA, que es la oficina que regula los medicamentos, una mujer se negó a autorizarlo. En Europa sí se autorizó. Luego se probó que ese medicamento cruzaba la barrera placentaria y causaba malformaciones gravísimas a los bebés. Los bebés nacían sin brazos o sin piernas, con una especie de mano a la altura del hombro, ¿sí? Terrible. A partir de eso, todos los medicamentos dicen no recomendado durante la lactancia del embarazo, solo bajo estricta supervisión médica. O se dice, no está probado que sea inocuo, no es que se probó que causa daño, no está probado que sea inocuo, porque a largo plazo puede provocar alguna enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Veamos otro ejemplo. Hace 50 años,
era frecuente que a los bebés, a partir del segundo o tercer mes de vida, se les diera una dieta sólida. Ahora se plantea que hasta el sexto mes no dar dieta sólida. ¿Por qué? Porque hay alimentos que se introducen prematuramente que pueden generar alergias en el niño a futuro. Entonces tiene que ser muy gradual, ¿sí?, la introducción de alimentos sólidos y con una secuenciación. Primero algún tipo de cereal, chequear que no genere ninguna, ¿sí? Por ejemplo, cereales en base a arroz o en base a avenas, y van probando, ¿sí?, si no hay ninguna reacción. ¿Se entiende esto? Pero no se pueden dar alimentos complejos porque sí pueden generar secuelas a largo plazo, ¿sí? Entonces encontramos que si bien no podemos verificar una hipótesis, podemos corroborarla. Corroborarla significa sostenerla. Entonces, para terminar, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una hipótesis, de esa hipótesis, con ayuda de auxiliares, derivo consecuencias observacionales. Esa consecuencia observacional la comparo con un enunciado de datos. Hay dos resultados posibles. O bien queda corroborado o bien queda refutado. Si queda corroborado, seguimos participando. ¿Qué significa esto? Que puedo seguir formulando nuevas consecuencias observacionales. Puedo seguir usando mi hipótesis. Ahora bien, si el enunciado de datos no coincide con la hipótesis, queda refutada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero revisar el enunciado de datos, a ver si es cierto. Por ahí observé mal y se dilató el alambre, pero muy, muy poquito. Tengo que usar un calibre especial para ver el nivel de dilatación, ¿sí? Por ahí tengo que revisar los auxiliares. Por ahí no es, si bien es un metal, es un tipo de aleación con otro, por ejemplo, con carbono, con otra fibra, que hace que sea más resistente a la dilatación, ¿sí? Y por último tengo que revisar la hipótesis fundamental. Entonces no estoy tan proclive a descartar mi hipótesis fundamental sin antes haber revisado el enunciado de datos y haber revisado las auxiliares, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Dejo de compartir. A ver. ¿Quedó alguna duda? Bueno, tienen que leer el texto, ¿sí? Esto ya está colgado en el campus, lo pueden ver, lo pueden bajar, ¿sí? Todo el material de todas las clases lo dejo siempre en el campus, ¿sí? Lo pueden bajar, lo pueden guardar, sí. Una pregunta, profe. En una investigación científica, ¿los científicos realmente utilizan de verdad este método? A ver, ¿qué significa? ¿Los científicos qué hacen? Los científicos son mucho más cautos de lo que uno puede pensar, ¿sí? Entonces, supongamos, a ver, ¿en qué ciencia estás pensando? No sé, en química, por ejemplo, o algo así. Bueno, pensemos en bioquímica, ¿sí? Estamos probando, estamos chequeando algo, ¿sí? Entonces, alguien formula hipótesis, tiene hipótesis que provienen de otras teorías, las asumo como propias, tengo condiciones iniciales de mi experimento y llego a una conclusión. Esa conclusión se deduce de lo que yo afirme. Si no coincide con los datos, con los enunciados de datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar todo. ¿Dónde está el error? El error está en la observación, está en las auxiliares o está en mi hipótesis. Si da bien el resultado, no diré, verifiqué por siempre jamás esto, no. Diré que quedó corroborado. Y los científicos son mucho más cautos. No dicen, llegué a la verdad. Dicen, generalmente, ¿por qué publican los científicos? ¿Sí? Las revistas científicas, no solamente hay que probar las conclusiones, sino todo el razonamiento. Para que cualquiera pueda chequear si lo que dice es cierto. ¿Sí? Entonces,
Si alguien quiere repetir el experimento, debería llegar al mismo resultado. Entonces, hay toda una serie de estándares de investigación. Entonces, no es solamente llegar a mi conclusión. Por ejemplo, hay una película que se llama Y la banda siguió tocando. Mírenla. La película Y la banda siguió tocando es la competencia mundial entre dos equipos científicos, ¿quién primero aislaba el virus del SIDA? Había un equipo norteamericano y un equipo francés. El equipo norteamericano dijo, llegué yo primero. Pero en realidad era un fraude, ¿sí? Se apresuró a publicar los datos cuando no lo había aislado del todo. Entonces, la comunidad científica los escrachó, porque no habían cumplido no había aislado realmente. Y el grupo que lo aisló es un grupo francés, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que es muy clara de la comunidad científica. Una es la comunicabilidad. Hemos aprendido muchísimo de ciencia en pandemia. Por ejemplo, cuando estaba el tema de la Sputnik, que publique los datos, porque publicar los datos significa someterlo a prueba de la comunidad científica. Cuando publicó la revista Lancet, no es una prueba de que es verdadero, pero está ofreciendo datos para que la comunidad científica chequee, ¿sí? Y dé evidencia a favor de ello. Recordemos que también hubo un fraude en la revista Lancet, el señor antivacuna, Wakefield, ¿se acuerdan? ¿Sí? No es suficiente publicarlo, pero al publicar algo en una revista con referato internacional, está sometiéndolo a prueba de la comunidad científica. Y todo el resto puede chequear. En el caso de Wakefield estaba muy cuestionable porque eran 11 casos. 11 casos es un número muy reducido de casos, ¿sí? Y después se vio que estaba sesgada la muestra, ¿sí? Que no eran niños comunes, sino que eran niños que ya tenían autismo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es publicar, chequear y ver si todo el mundo ve lo mismo, ¿sí? Llega a los mismos resultados. Entonces, la comunidad científica es una comunidad global que habla el mismo idioma. En el mundo de la química, todos expresan las fórmulas con las mismas símbolos, ¿sí? Algunos plantean que estamos dando un vuelta de círculo, que estamos como en la época de Galileo, que todo el mundo habla en latín, bueno, todo el mundo habla en los mismos lenguajes, en los mismos símbolos, ¿sí? Y esto permite que cualquier químico de cualquier parte del mundo se pueda comunicar, ¿sí? Porque habla el mismo idioma, comillas, ¿no? ¿Sí? El mismo idioma científico. Y si alguien no cumple con los estándares, puede ser objetado. Imaginemos ahora una investigación histórica, ciencia social. Alguien cita un documento como fuente y alguien tiene que chequear que ese documento existe y que en tal página tal cosa es cierta. Y que ese documento no era un fraude. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir en un documento histórico lo que se me cante. A ver, soy el rey Mengano y digo, ayer nevó oro, ¿sí? Y lo digo y lo publico. Eso no significa que sea cierto, ¿sí? Pero tengo que triangularlo con otra fuente. Entonces, cualquier investigación científica debe cumplir ciertos estándares. Y estos estándares se llaman contrastabilidad, ¿sí? Toda teoría científica tiene dos componentes. Un marco teórico, que son las hipótesis, y una evidencia empírica. Marco teórico y evidencia empírica. ¿Sí? El apoyo de la teoría y el apoyo de los hechos. ¿Sí? Bueno, yo les cuento, yo soy profesora de doctorado y de maestría, y esto es lo que vivo diciendo a los tesistas. Marco teórico y evidencia empírica. Muy lindo el marco teórico, pero no tenés evidencia. Muy linda la evidencia, pero no tenés marco teórico. Hay que tener las dos cosas, ¿sí? Bueno, nos encontramos en la semana que viene, ¿sí?
feliz Día del Estudiante. ¿Sí? Gracias. Que lo pasen lindo, ¿sí? Organícense aunque sea por WhatsApp, ¿sí? Si pueden encontrarse aunque sea en grupos chiquitos, cuidados, con protocolo, ¿sí? Festejen el Día del Estudiante, no se lo pierdan. Ya se lo perdieron el año pasado, ¿sí? Así que creo que está abierta Paternal, encuéntrense en Paternal, si pueden, ¿sí? Y si no pueden mañana porque trabajen, bueno, otro día, ¿sí? Festejen el Día del Estudiante, ¿sí? Cuídense mucho. Profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.